7 de la mañana, señores. Como se dice popularmente, lo que tengo para ustedes es lomito. Y lo digo así de una jerga tan nuestra, tan popular, porque siempre a uno le emociona contar con los invitados de cada día que procuramos para ustedes con el ánimo de intentar entender lo que creemos saber. Bienvenido, José Manuel Puente. Qué gusto tenerte por acá. Feliz año. Feliz año, Eduardo. Muy grato acompañarte nuevamente. Mira, José Manuel, a nosotros en Justicia nos gusta describir el currículum de nuestros invitados. PhD en Economía Política, magíster en Administración Pública y Políticas Públicas, profesor titular del IESA, profesor invitado de la Universidad de Oxford y de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido. Bueno, yo voy a aprovechar este titular porque la idea de esta conversación es que nos permitas mirar hacia adelante. Gobierno Nacional celebra salida de hiperinflación y proyecta crecimiento de 4% en 2021. ¿Estás de acuerdo? Sí, parcialmente. Hay un debate en términos de cómo cerró el 2021, porque el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, anunció que hubo crecimiento en el 2021. CEPAL, que es una institución muy seria, muy rigurosa, que normalmente hace análisis en favor del gobierno, la semana pasada generó un reporte anualizado y concluye que la economía venezolana se contrajo en el 2021 3%. Entonces hay una disparidad entre lo que anuncia el presidente y lo que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, publica. Y ahora CEPAL proyecta un 3% de crecimiento para el año 2022. Lo que hay es prácticamente un consenso. Yo construí lo que se llama una proyección de consenso, donde están las 10 o 12 instituciones más importantes que hacen proyecciones sobre Venezuela, donde está Torino Capital, CEPAL, Fondo Monetario, Credit Suisse, Fitch Solution, UBS, o sea, las más importantes. Y entonces ahí tienes una gran disparidad de proyecciones, que van desde el 3% de contracción hasta el 13% de crecimiento. Pero al final, lo que es el promedio te da un 3.8, 3.9% y la mediana 4.2%. Es decir, el acuerdo, la proyección de consenso de la mayoría de las instituciones piensa que el crecimiento no va a ser más de 4%. Crecimiento siempre es bienvenido, Eduardo, sobre todo después de 8 años de desastre. Wow. Pero lo que yo veo, y lo que vemos muchos analistas, es que el crecimiento va a ser de una tasa muy baja, acompañado también con una inflación muy alta, porque aunque Venezuela haya salido de la hiperinflación, cosa que reconocemos y agradecemos y aplaudimos, también es cierto que el año 2021 cerró con un 686% de inflación, lo cual es 100 veces la inflación de América Latina en promedio. Wow. O sea, todavía está muy por encima de cualquier parámetro internacional y la inflación proyectada para el 2022 también es una inflación muy alta, por encima del 100-150%. Es decir, hay que poner cada cosa en su lugar con la mayor objetividad posible. Yo creo que el gobierno no lo está haciendo. Repito esto que es un titular. La inflación venezolana en 2021 se ubicó en 686%, 100 veces por arriba de la inflación de América Latina en promedio. Correcto. Eso es tajante. Ahora fíjate, yo decía esta mañana en mi primer tuit que la vida también es aquello que no vemos y aquello que no sabemos. Venezuela es muy grande, se habla de burbujas, uno aquí ve, bueno, que hay gente abriendo negocios de todo tipo. Porque yo te digo algo también, la gente critica al bodegón o lo asocia con cosas oscuras, ¿no? Por aquello del enchufe. Por cierto, a mi juicio, una mala costumbre que tenemos los venezolanos de generalizar. Sí, pero aunque sea un bodegón, todo quien levante la Santa María, todo quien esté vinculado al comercio, a la empresa, a la industria, bueno, está asumiendo riesgos, ¿no? ¿Cómo describes eso? ¿Cómo describes eso? Porque me decía un amigo mío que tiene un restaurante, me decía, yo veo a la gente abriendo restaurantes, no sé qué están viendo que no veo yo, porque a mí no me está yendo muy bien. Sí, es correcto. Ha habido, y nadie lo puede ocultar, sobre todo en el último año, ha habido un reinicio de la actividad económica, sobre todo de restaurantes, sitios nocturnos, agencias de carro. Lo que he dicho yo en los últimos meses, por primera vez en 50 años hay una agencia de Ferrari en las Mercedes. Vi la foto que publicaste. Claro, eso está diciendo algo.
Está diciendo que al menos hay un porcentaje muy pequeño que tiene gran capacidad de compra. Lo que pasa es que dos cosas. Esos nuevos productos, servicios o restaurantes o bodegones están focalizados en un 6-7% de la población, el 7% mágico. Que si tú vas a Encovi, te das cuenta que la última Encovi, la encuesta social, te publica que el 93-94% de la población es considerado pobre por ingresos y solo un 6 o 7% sale de ese. Y ese 7% como pedazo de la torta da para tanto. Claro, porque si tú piensas que la población venezolana son 28 millones de personas, estás hablando de casi 2 millones de personas que pueden llenar restaurantes, que pueden comprar carros importados, que pueden llenar aerolíneas o vuelos internacionales. Ese 7% es mágico. Wow. Por supuesto, el drama es la dualidad de esta sociedad. El contraste, ¿no? Donde el 7% tiene acceso a todos esos bienes al mejor estilo de las sociedades ricas de Europa y el otro 93% está fuera de cualquier posibilidad de consumo de esos bienes. Entonces, esa es la realidad. Y para mí el gran problema ahora, a pesar de que reconozco de que ha habido un repunte en esas actividades, esos emprendimientos que son positivos para la economía, es la dualidad que se ha generado en la sociedad venezolana. Una dualidad que ha agudizado lo peor del modelo rentista de los últimos 40 años, donde hay un pequeño grupo de muy ricos y un gran grupo de muy pobres. Entonces, ahí está el gran dilema de toda esta historia. La gente ve que abren un negocio aquí y otro allá. Pero, ¿qué puede estar pasando en esa economía que no se ve? ¿Qué puede estar pasando al fondo de ese mar? Un poco para prever lo que pudiera ser este año 2022. Sí, bueno, yo creo, y esto hay que hacerlo también con mucha objetividad, cuando uno revisa las actividades económicas, uno no puede dejar de contabilizar las actividades ilícitas. Si uno no entiende el gran volumen de negocios y de dólares que transitan en la economía, las actividades lícitas de esta economía no logran producir gran volumen de dólares como los que circulan en esta economía. Esta economía se dolarizó en un 60-70%. Entonces uno tiene que incorporar en el análisis, en la contabilidad, los ilícitos. Contrabando de extracción, todavía la gasolina sigue siendo la más barata del mundo, entonces todavía hay un fenómeno de contrabando de oro, narcotráfico y muchas otras actividades ilícitas que te generan un volumen importante de divisas que se inyectan en el circuito económico y que dinamizan algunos negocios. Y lamentablemente ese es parte del fenómeno, no el único, pero es parte del fenómeno. Lo que quiero transmitir es que no hay manera de explicar el volumen de dólares que corre por el circuito económico venezolano si tú no incorporas en el análisis los ilícitos. Quien en este momento tiene ganas de invertir en Venezuela, ¿qué le dirías? Yo creo que Venezuela es un Fórmula 1 dormido, que en algún momento va a despertar. Está bueno. Que hay que esperar al momento correcto, pero esta sigue siendo una de las economías de mayor potencial de América Latina a pesar de lo duro de los últimos 8 años. Recordemos que en los últimos 8 años, Eduardo, como lo he dicho muchas veces, se ha perdido el 75% del PIB. De una torta de 100 se ha perdido el 75%. Ese es el colapso macroeconómico más agudo que ha vivido América Latina en los últimos 50, 60 años. Venezuela nunca vivió más de 2 años consecutivos de recesión, ahora ha vivido 7, 8, y no hay ninguna economía de América Latina en los últimos 50, 60 años que haya vivido un colapso de esa magnitud. Y por supuesto, cuando tú estás hablando de hacer negocios, estás hablando de hacer negocios con un 25% de la producción de bienes y servicios que había en el 2013, no en el 2005 o 2004, sino en el 2013. Entonces hay que esperar a que la economía poco a poco vaya recuperando actividad económica, producción, y se van a abrir espacios de negocios, pero hay que tener la paciencia para esperar esos buenos momentos que volverán, porque Venezuela es una economía con las principales reservas de petróleo del mundo, con las mayores reservas de oro de América Latina, con una cantidad de potenciales en turismo, en petroquímica, en muchas áreas que pueden abrir espacios de negocios extraordinarios. Y además algo que es maravilloso, en mi opinión, los venezolanos somos grandes consumidores de casi cualquier cosa. Entonces el sector comercio siempre tiene una posibilidad de dinamismo extraordinaria. Y ahorita, y para cerrar la idea, algo bueno pero malo también es que el sector comercio de productos importados es uno de los que va a tomar dinamismo durante el 2022. Mi gran preocupación es que la calidad de ese crecimiento
es muy limitada porque el aparato manufacturero, industrial, agroindustrial no se ha reactivado. Los bodegones, los automercados están comercializando productos importados y no productos hechos en Venezuela. Importante ese tema. Mira, yo quisiera que al regreso nos expliques por qué esta semana, y se viene escuchando mucho, pero aquí también me lo han dicho, el bolívar está sobrevaluado. Es decir, el dólar debería costar más bolívares que lo que cuesta hoy. Que eso no es simpático escucharlo, pero como hablan los médicos, tú nos dirás al regreso por qué eso debería corregirse. Volveremos con José Manuel Puente. Seguimos con José Manuel Puente a las 7:15 minutos. Yo te dejaba en la parte anterior esa pregunta que me llama la atención porque la economía no es fácil de entender y la gran labor de ustedes cada vez que acuden a un medio de comunicación masiva es pedagógica. ¿Por qué he escuchado tanto que está sobrevalorado el bolívar? Porque, insisto, no es simpático que a mí me digan que yo debería pagar más bolívares por cada dólar. Así es, Eduardo, pero también uno tiene que hacer con mucha objetividad, tratar estos temas y decirle a la gente la verdad. La gente escucha estos programas para escuchar la verdad, no mentiras piadosas. Uh-huh. El punto, y de manera muy coloquial y amable para el público que nos escucha, si yo estoy diciendo que la inflación del año pasado fue 686% y la devaluación a lo mejor fue 20 o 30%, quiere decir que la inflación en bolívares corrió mucho más rápido que la devaluación del tipo de cambio. Cuando tú tienes ese diferencial entre evolución de inflación interna y devaluación o inflación internacional, tus bienes viven un proceso de apreciación del tipo de cambio. Es decir, cada vez requieres de mayor cantidad de dólares para comprar la misma canasta de productos que comprabas el año pasado. Porque la inflación venezolana corre más rápido que nuestros socios comerciales, que en promedio en América Latina es el 6%. Cuando eso ocurre, el tipo de cambio se aprecia y la única solución o ajuste es que el tipo de cambio se devalúe. El último cálculo de tipo de cambio de equilibrio que yo hice me daba que el tipo de cambio de equilibrio de Venezuela debería ser no 5 bolívares por dólar, debería ser 8 o 9 bolívares por dólar. Entonces, en algún momento del futuro, el timing es difícil de predecir, pero lo que sí puedo garantizar, y me hago responsable por mis declaraciones, porque esto va a quedar grabado, es que en algún momento del futuro el tipo de cambio se va a deslizar a 7, 8 o 9 bolívares por dólar, persiguiendo su tipo de cambio de equilibrio para corregir ese diferencial entre inflación venezolana e inflación de sus socios comerciales. Perú, Ecuador, Chile tienen 5 o 6% de inflación y Venezuela tuvo 686. Creo que logro transmitir la idea. Y ese es el problema de fondo. Entonces el tipo de cambio está muy barato, muy apreciado y tarde o temprano va a dar un gran salto y eso va a generar un impacto inflacionario o un impacto en los precios y en la pérdida de capacidad de compra de los salarios. Claro. Ahora, ¿cómo puede hacer alguien para, entre comillas, protegerse ante lo inevitable de ese escenario que acabas de describir? Sí, ese escenario primero es un hecho. El timing, si es debatible, pudiera ser en 6 meses, en 3 meses, 9 meses. El gobierno lo puede rezagar como lo ha hecho. Una de las acciones de política económica que ha instrumentado el gobierno para poder controlar el proceso hiperinflacionario es el anclaje cambiario, mantener el tipo de cambio liquidando gran volumen de dólares anclado en 4.70, 4.80, 4.90, 5 para evitar impactos inflacionarios. Y con eso ha agudizado el fenómeno de apreciación. ¿Cómo se puede proteger la gente? Bueno, tiene que buscar llevar su dinero a moneda dura, dólares, euros. Tiene que buscar llevar ese dinero a activos que preserven su valor en el tiempo, un apartamento, un carrito, una casa, inversiones donde el dinero preserve su valor. Lo peor que puede hacer, y lo digo con responsabilidad, es dejar su dinero en el banco que le pague el 10% cuando la inflación es de 100 o 150% porque el dinero se hace sal y agua. Y ese es el problema de Venezuela en los últimos 30 años, que el ingreso y el ahorro de los venezolanos se ha deteriorado como consecuencia de esos diferenciales de inflación interna versus la inflación del resto del mundo. Háblame del salario, del que poco se habla desde el punto de vista público. Recuerda aquella época en que casi que mensualmente se hacía un ajuste y un ajuste. ¿Qué tanto falta para que el concepto del salario, que tiene que ver con la institución del trabajo, se equipare o se acerque a esta dinámica de la dolarización, de la inflación, tal como la tenemos hoy?
Ese es el mayor reto que tiene, en mi opinión, la política económica en este momento. Estamos viendo que hay un cierto movimiento en los sectores económicos, en la reactivación, en la producción. El problema ahora es que tienes como dije, un 93, un 94% que no tiene acceso a esos bienes porque no tiene el ingreso. Porque hoy Venezuela oficialmente tiene el salario mínimo y promedio más bajo de América Latina. Venezuela pasó de ser en los 80 el salario promedio y mínimo más alto de América Latina a ser uno de los más bajos, peleándose el último lugar con Cuba, Haití y Honduras. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que no tienes es consumidores con capacidad de compra que puedan ir al automercado, a los bodegones, a comprar esos productos dolarizados. Porque si vamos al salario mínimo, que muy pocas personas ganan salario mínimo, son 3, 4 dólares al mes, pero un salario promedio en Venezuela puede ser 40, 50 dólares. Todavía el de Chile el salario mínimo son 700 dólares, el de Perú es 500, 600 dólares. Venezuela en sus peores momentos, en los años 80 y 90, tenía salarios mínimos de 500, 600 dólares. Entonces ahora recuperar ese salario real en el tiempo va a llevar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, porque tienes que hacer mejoras importantes en la productividad. La economía tiene que crecer para generarse riqueza y después poder redistribuirla. Y aquí no hay soluciones ni fáciles ni rápidas, porque una vez que llevaste el salario mínimo a 2, 3 dólares, volver a los 500 o 600 dólares te puede llevar 2 o 3 décadas. Y esa es la realidad. Yo creo que lo vamos a lograr, pero hay que tener paciencia porque, como decía, no hay soluciones ni rápidas ni mágicas cuando se ha dado un nivel de destrucción tal del ingreso del venezolano. Del salario te llevo a otro tema que está vinculado, la productividad, la industria venezolana. Gil Yepes tiene como una campaña en sus redes sociales pidiéndonos que compremos venezolano, que escojamos lo venezolano. Pero ¿cómo le dices eso a una persona que gana muy poco y encuentra lo importado mucho más barato que lo hecho aquí? Y entiendo que esto tiene que ver también con el salario. Las industrias claman, no porque se les favorezca, sino porque haya condiciones más equitativas. Como me dijo una vez Adán Celis cuando era presidente de Conindustria, en Venezuela la Nutella es más barata que la nucita. Eso no puede ser. Pero ahí tienes un fenómeno. Bueno, hay dos. Uno es la restricción presupuestaria que tienen las familias. No tienen con qué acceder a esos bienes. Ajá. Y aquí vamos a la conexión entre tipo de cambio, apreciación y valor de los bienes. Un refresco de cola negro, que no voy a decir su nombre, el importado que viene de Italia o de Estados Unidos es más barato que el refresco de cola negra producido en Venezuela. Wow. Entonces, ¿qué es lo racional igual que la nucita versus la Nutella, qué es lo racional que haga el consumidor? ¿Compra nucita o compra refresco de cola negra importada? Porque es más barata y es posiblemente de igual o mejor calidad. Entonces, tú no le puedes exigir a los consumidores que compren algo más caro porque sea nacional y de peor calidad tal vez al importado. Entonces ahí el tipo de cambio tiene mucho que decir, porque si tú tienes un tipo de cambio apreciado, muy barato, cualquier cosa que importes va a ser mucho más barato que el producto nacional. Entonces mira, lo que quiero mostrar, Eduardo, es los dos ángulos de la apreciación del tipo de cambio y cómo esa apreciación destruye producción nacional y le da todas las ventajas a los productos importados. Yo no quiero que los productos nacionales tengan ventajas por la política económica, pero no quiero tampoco que tengan desventajas como consecuencia de la política económica, que compitan en igualdad de condiciones y con un tipo de cambio abiertamente apreciado, están compitiendo en desventaja. Para finalizar brevemente, hay que reconocer algo positivo en la gestión de Maduro frente al bloqueo económico, frente a lo que está pasando. Eduardo, yo he hecho un esfuerzo, créeme, con mucha ecuanimidad, con mucha objetividad en revisar si hay una parcela en lo económico. Yo creo que la revolución puede ser reivindicada en muchas otras parcelas, pero en materia económica su manejo macroeconómico ha sido simplemente desastroso, sobre todo en los últimos 8 años. Entre otras cosas porque no ha tenido ningún buen economista en el gabinete. En los últimos 8 años no ha habido ningún buen economista en el gabinete. Yo no creo que los economistas somos superiores al resto de la ciencia, pero al menos tiene que haber 1 o 2 economistas que dicten las opciones de política económica. Hemos tenido abogados, hemos tenido ingenieros, hemos tenido matemáticos, hemos tenido geógrafos, pero no un economista. Y entonces sí, se han cometido muchísimos errores y con esto cierro la idea. La crisis macroeconómica de Venezuela, que ha sido la peor en la historia de América Latina en los últimos 50 años, es una crisis autoinducida por el mal manejo macroeconómico. Porque también te recuerdo que entre el 2012 y 2014, un poquito más adelante, 17, Venezuela vivió un boom de ingresos petroleros extraordinarios que bien gerenciados le pudo haber hecho que Venezuela fuera la segunda Dubái de América Latina.
y terminó siendo la segunda Haití de América Latina. Entonces lo que hay realmente es un muy mal manejo de política macroeconómica. Y con respecto a las sanciones, yo no niego que las sanciones que llegaron en el 2017 agudizaron, exacerbaron la crisis venezolana. Pero el ciclo recesivo que inició en el 2014 se inició sin sanciones, sin caída de los precios del petróleo y sin coronavirus. Esta crisis comenzó mucho antes de las sanciones y fue consecuencia del mal manejo en medio del boom petrolero más extraordinario que ha vivido Venezuela en su historia. José Manuel, gracias por tu lucidez, por tu mensaje bien intencionado, honesto e incluyente. Porque, como tanto digo, necesitamos intentar entender aquello que creemos saber o aquello que creemos ver. Sabemos que contaremos contigo. Te deseo un gran 2022. Seguro, Eduardo. Igual para ti, lo mejor para ti y tu familia. Siempre un gusto volver a verte. El gusto es mío, Eduardo. José Manuel Puente, un venezolano ejemplar para sentirnos orgullosos. Volveremos.